empezamos con nuestra clase, lo que nos toca ver el día de hoy. ¿Qué nos toca ver el día de hoy? Pues empezamos con el tema número 1, con nuestra distancia de seguridad. Seguimos avanzando con este tema. Nuestra distancia de seguridad. ¿Cuál es esta? Vamos a ver. Ok. Cuando nosotros empezamos a hablar de la distancia de seguridad, ¿qué es la distancia de seguridad? Pues nuestra distancia de seguridad es la suficiente para no colisionar con el vehículo que me precede en caso de frenado brusco. Lo que quiere decir, es la distancia que a mí me tiene que dar tiempo a detener mi vehículo con total certeza y seguridad antes de colisionar con el vehículo que me precede. Lógicamente, no siempre vamos a guardar la misma distancia de seguridad. ¿Por qué? Porque esto va a influir a la velocidad que vayan en la vía por la que estoy circulando. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de la circulación fuera del poblado, deberíamos de guardar un intervalo de 3 segundos. Esto es lo que se dice, ¿vale? Luego, cuando nosotros estemos en el coche, nuestro profesor nos dirá, oye, pues aquí equivale a 3 segundos, aquí equivale a 2. Ok. Y dentro del poblado se guardarán unos intervalos de 2 segundos con el vehículo que me precede, con el vehículo que circula delante de mí. Tengo que entender que cuando nosotros tenemos condiciones meteorológicas adversas, tiempo malo, mi distancia de seguridad debo de aumentarla. ¿Por qué? Porque mi vehículo va a tardar más en frenar. Cuando se trate de hielo, nieve, lluvia, mi vehículo tarda más en frenar. ¿Cómo tarda más en frenar? ¿Qué voy a dejar? Más distancia de seguridad, al menos un segundo más con el vehículo que me precede. Si el vehículo de detrás, el que circula detrás de mí, no me guarda la distancia de seguridad, aquí tengo que hacer una conducción preventiva. ¿Qué es esto? Prever y anticipar. Un accidente no se dice, no se sabe cuándo se va a tener. Por lo tanto, ¿qué debo hacer ante esta situación? Debo de guardar más distancia de seguridad con el vehículo que tengo delante. ¿Por qué se hace esto? Porque, como anteriormente os he dicho, un accidente no se elige, no se sabe cuándo lo vamos a tener. Por lo tanto, si el vehículo que me precede frenara, a mí, como les estoy guardando la distancia de seguridad, a mí me va a dar tiempo a detener mi vehículo. Pero ¿qué pasa con el vehículo que me sigue? Que no le va a dar tiempo. Entonces lo que vamos a hacer ahí es una colisión en cadena. Para evitar eso, ¿qué debo hacer? Guardar más distancia de seguridad con el vehículo que me precede, en caso de que a mí no me estén guardando la distancia de seguridad. Ok. Cuando yo me encuentro en este tipo de vías, ¿qué vías son estas? Una calzada, 2 carriles, doble sentido de la circulación fuera de poblado. Cuando no se pretende adelantar, ¿qué voy a dejar? Mi distancia de seguridad más, un poco más para que me puedan hacer adelantamientos con seguridad. Si el vehículo es más de 3.500 o conjunto de vehículos de 10 metros o un vehículo de 10 metros, si no pretende adelantar, deberá de guardar 50 metros. ¿En qué tipo de vías voy a hacer esto? Solo y exclusivamente en estas. Una calzada doble sentido de la circulación y si no pretendes adelantar, si no pretendo adelantar, quiere dejar mi distancia de seguridad más, un poco más, para que me puedan hacer adelantamientos con total seguridad. Que lleve un vehículo de más de 3.500 o más de 10 metros, ¿qué voy a dejar? Si no pretende adelantar, 50 metros. Este 50 metros será 3 segundos también. No, 50 metros. No te lo va a preguntar por segundos, porque si me lo preguntaran por segundos, aquí nos hablarían de segundos. Me van a hablar de distancia en metros, ¿vale? Ok, esos son en los túneles, donde te van a preguntar por segundos o distancia. Ok, Pero en túneles será 4 segundos. eso es 4 segundos. Y son 150 metros. ¿Vale? Ok, ¿cómo lo vemos? ¿Vamos bien? ¿Cómo lo veis en casa, chicos? ¿Todo bien? ¿Tenemos alguna duda en casa? ¿Nada? ¿Todo bien? ¿Seguimos? Vámonos.
Cuando nosotros tenemos prohibido adelantar, ¿qué debo de guardar? Mi distancia de seguridad. Cuando tengo varios carriles para mi mismo sentido de la circulación, ¿qué voy a guardar? Mi distancia de seguridad. Cuando esté circulando dentro de poblado, ¿qué voy a guardar? Mi distancia de seguridad. Por lo tanto, ¿cuándo deberé de guardar mi distancia de seguridad? Siempre. Tanto si pretendo adelantar como si no pretendo adelantar. Tanto si estoy circulando dentro de poblado como si estoy circulando fuera de poblado. ¿Dónde voy a guardar un poco más para que me puedan hacer adelantamientos con total seguridad? Fuera de poblado, en una calzada, doble sentido de circulación y si no pretendes adelantar. ¿Vale? Vamos en los túneles. Importante porque aquí me pueden preguntar. Que en el túnel vamos a adelantar. ¿Qué distancia voy a dejar? La suficiente para no colisionar. Mi distancia de seguridad. ¿Qué no vamos a adelantar o está prohibido? 100 metros o 4 centímetros. ¿Vale, chicos? Ok. Venga, un pequeño resumen. Distancia de seguridad obligatoria siempre, tanto si adelantas como si no adelantas. Guardar un intervalo de 2 segundos si fuera del poblado, guardar un intervalo de 3. Hay que tener en cuenta la adherencia y la distancia de frenado, aumentarla si es mala. Si no pretendes adelantar, además tienes que dejar una distancia para que te puedan adelantar, excepto donde esté prohibido adelantar, cuando tenga varios carriles para el mismo sentido y dentro de poblado. En los túneles, si no vas a adelantar o está prohibido, ¿qué voy a dejar? 100 metros o igual 4 segundos. ¿Qué pretendo adelantar porque se puede? Que voy a guardar en un túnel mi distancia de seguridad. Ok. Distancia de seguridad frontal. Norma general. Cuando circule detrás de otro vehículo, debe tener un espacio entre ambos que le permita detenerse sin colisionar con él, en caso de frenado brusco, teniendo en cuenta la velocidad, las condiciones de adherencia y de frenado. Además, esta separación debe permitir al vehículo que le siga adelantarlo con seguridad, siempre que no se tenga la intención de adelantar. ¿Qué distancia de seguridad debemos dejar para no colisionar? Las únicas vías en las que se está obligado a mantener la separación para no colisionar y facilitar el adelantamiento, o de 50 metros mínimo, son las vías interurbanas, con un carril por sentido y que esté permitido adelantar. En la imagen podemos ver el tipo de vías donde solo será suficiente dejar la distancia suficiente para no colisionar. ¿Qué son los galones? Las marcas viales denominadas galón, colocadas en determinados tramos de una carretera, informan a los conductores de la separación mínima entre vehículos para evitar el riesgo de accidente por alcance. La distancia mínima entre vehículos será de 2 galones en cualquier tipo de vía. Además de la marca vial, en autopistas, autovías y carreteras convencionales se colocarán carteles informativos o señalización vertical. Bueno, ¿y cómo vemos este pequeño resumen? ¿Bien? ¿Vamos entendiendo todo? Vamos a hacer unas preguntitas. Son muy cortitas y muy fáciles. Venga, vamos a ello. La distancia de seguridad con el vehículo que circula delante depende de la velocidad y las condiciones de adherencia y también de frenado. B. Del tipo de vehículo que circula delante. C. De la densidad del tráfico. ¿De qué depende nuestra distancia de seguridad? La A, efectivamente, ¿vale, chicos? Ok. Si usted pretende adelantar al vehículo que circula delante, ¿qué debe hacer? A. Acercarme a él lo máximo posible para adelantarlo lo más rápidamente. B. Mantener con él una distancia de seguridad. C. Darle ráfaga de luz para que se aparte al hacer y yo le pueda adelantar. ¡Qué fácil!, ¿no? Venga, eso es. Este camión es este de la fotografía. Circula por autovía sin intención de adelantar. ¿Qué distancia de seguridad debe de mantener con el vehículo que le precede, con el vehículo que circula delante de él? ¿Qué distancia deberá de mantener? La que le permita adelantarlo con seguridad.
La suficiente para no colisionar con el vehículo que le precede en caso de frenado brusco o 150 metros. Se hace eso. Por su... ¿Por dónde está circulando? Por autovía. Y que tengo una autovía, varios carriles para mi mismo sentido. Y hemos dicho que cuando tengo varios carriles para mi mismo sentido, solo dejaré mi distancia de seguridad. ¿Vale? Cambia un poco el volumen y se lleva cosas dentro. Sí, O sea, vale. la distancia de seguridad. Él va a mantenerla suficiente para poder frenar en caso de colisión. Pepi, buen día. En la primera que decía que de qué dependía, Sí, dice, de vehículos delante depende de, no se ha hablado de eso, o sea, es que no lo entiendo. No solamente pero depende. hemos hablado de la distancia de seguridad. ¿De qué depende la distancia de seguridad? ¿Va a depender del vehículo con el que estás circulando? No, depende de la velocidad a la que vayas, de la vía, de las condiciones meteorológicas adversas. De eso va a depender la distancia de seguridad, ¿vale? Si voy más rápido, debo de guardar más distancia de seguridad. Si está lloviendo, debo de mantener más distancia de seguridad. Vale, vale, entiendo. Hemos visto justamente al principio, ¿vale? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo lo vemos? ¿Bien? ¿Sí? Seguimos avanzando con peatones. La prioridad de los peatones, animales y también ciclos, ¿vale? Para saber quién es un peatón, tengo que saber qué es considerado como un peatón. El peatón es quien empuja o arrastra un coche de niño o cualquier otro vehículo pequeño sin motor. Cuidado cuando nos hablan del patinete, ¿vale? Cuando nos hablan en la DGT de un patinete, es ese patinete. No es el patinete eléctrico, que a ese se le llama como vehículo de movilidad personal, ¿vale? Ok. También, ¿quién es un peatón? Los que van arrastrando un ciclo o también ciclomotor. Motocicleta no. Ciclo y ciclomotor, si lo van arrastrando, son peatones. También, ¿quién será un peatón? Los impedidos. Y ellos podrán ir en silla de ruedas, tanto con o sin motor, y estarán considerados como peatones. Ok, pues ya que sabemos quién es un peatón, vamos a ver por dónde circulamos nosotros los peatones. Facilísimo, ¿verdad? ¿Por dónde vamos nosotros los peatones? Por las aceras y zonas peatonales. Por ahí es donde vamos nosotros los peatones. Si el peatón arrastra un carro de mano de grandes dimensiones y llega a estorbar a los demás peatones cuando estamos andando en la acera, ¿cómo pueden circular por el arcén o por la calzada? Cuando vemos esto, nos imaginamos que es un carrito de bebé y no, en ningún momento nos están diciendo, oye, cuando lleves un carrito con tu bebé, para no estorbar a los demás, vete circulando por el arcén o por la calzada. No, es que nunca lo hemos visto, ¿verdad? Nos hablan de carros, hermanos. Por ejemplo, el barrendero que lleva un carro enorme, que lleva un cubito adelante para echar todo lo que hay en las papeleras, ¿vale? Aquí en Azuqueca lo vemos. Los barrenderos que llevan un cacho de carro increíble, porque llevan un contenedor para vaciar pues, de las papeleras del puerto. Pues ese carro, si llega a estorbar a los demás peatones, ¿cómo pueden circular por el arcén o por la calzada? No deben, como pueden, ¿vale, chicos? No es lo mismo, puedes que debes. Las calles residenciales, chicos, esto quiere modificarse, ¿vale? Pero todavía no nos van a preguntar por ello. Cuando nosotros nos encontramos una calle residencial, la calle residencial es esta la señal. El peatón se ve mucho más grande que el coche, por lo tanto, ¿quién gozará de preferencia en una calle residencial? El peatón. Pepi, aunque no hay un paso para peatones, sí, porque es una calle residencial y el peatón puede cruzar por donde cruce, que siempre gozará de preferencia. También,
La velocidad máxima, 20 kilómetros hora, en una calle residencial. En una calle residencial, ella puede tener o no lugares para estacionar. Aquí en la Ciudad tenemos una calle residencial que sí existen estacionamientos, como es la Plaza General Vives, ¿vale? Esta que está aquí arriba Sí. es una calle residencial y hay lugares para estacionar, como se puede, porque la calle residencial dispone de estos estacionamientos, pero no tiene por qué tenerla, ¿vale? Ok. Los juegos y los deportes estarán autorizados. Recordad que las preferencias son de peatones. Cuando los vehículos circulan por lugares autorizados dentro de la zona peatonal, los peatones seguirán teniendo preferencia. Dentro de poblado, ¿por dónde circula el peatón? Por la acera que más le convenga. Lo que quiere decir, no tiene un sentido de la circulación. Yo cuando salgo de aquí, pues va a depender hacia dónde voy para coger hacia la derecha o hacia la izquierda, porque no tenemos un sentido de circulación cuando estamos dentro del poblado como peatones. Sin embargo, cuando nosotros peatones circulamos fuera del poblado, sí que estaremos obligados a tener un sentido de la circulación, por donde debe de circular un peatón cuando éste circula por una carretera convencional, porque recuerda que por autopistas o autovías lo tiene totalmente prohibido. ¿Por dónde va a circular? Por el lado de la izquierda. ¿Y por qué circula por el lado de la izquierda? Porque así podrá ver los vehículos que se aproximan de frente. Yo tengo carreteras convencionales buenas, muy buenas, malas y muy malas. Y tengo carreteras convencionales que incluso no tienen arcén. Si el peatón no tiene arcén, circulará por la calzada. Por lo tanto, si el peatón ve más seguro hacerlo por el lado de la izquierda como poder, o sea, por el lado de la derecha como poder, podrá hacerlo. Por lo tanto, aquí tienes el debes y el puedes. El peatón fuera de poblado debe de circular por el lado de la izquierda. Podrá circular por la derecha si el peatón ve más seguro hacerlo porque, en este caso, en la izquierda no hay arcén y en el de la derecha sí. Y prefiero circular por arcén que por calzada. ¿Vale? Puedes y debes, dos palabras muy diferentes. Ok. Los que arrastran un ciclomotor o impedidos, hemos dicho que son peatones, ¿verdad? Bueno, pues estos peatones, si circulan fuera del poblado, deben de hacerlo por la derecha. ¿Vale? Recordad que los peatones tienen totalmente prohibida la entrada en autopistas, autovías. Venga, un pequeño resumen. Dentro del poblado no tenemos un sentido de la circulación, pero fuera del poblado sí. Debo de hacerlo por el lado de la izquierda. Pero como puedo hacerlo por la derecha, si el peatón lo ve más seguro. Si el peatón no tiene arcén, circulará por la calzada. Los que arrastran ciclomotores y también los que van en silla de ruedas cuando circulen por una carretera convencional deberán de hacerlo por el arcén de la derecha. Recuerda que los peatones tienen totalmente prohibido circular por autopistas, autovías. ¿Vamos bien? ¿Todo bien? ¿En casa qué tal, chicos? Venga, fuera de poblado, cuando el peatón circula por una carretera convencional y es de noche o existen condiciones meteorológicas adversas, es una obligación, deben de llevar un reflectante luminoso y este tendrá que ser visible a 150 metros. Además, si van en grupos, aparte del reflectante, llevarán una luz blanca en la parte delantera del grupo y una luz roja en la parte trasera. ¿Para qué es esto? Para indicar el volumen, la longitud del grupo. ¿Vale, chicos? Venga. Bueno, vamos a ver un pequeño resumen, que seguramente nosotros como peatones nos veamos en más de una ocasión reflejados en estos comportamientos tan inadecuados que podemos tener. Que yo también me incluyo, que yo aquí no soy una santa. Venga, vamos a ver.
Hola, muy buenas. Cada año mueren en España cerca de 400 peatones en calles y carreteras. En muchas ocasiones la responsabilidad es de los conductores, pero en otras es la conducta de los peatones la que hace que aumente el riesgo. Por ejemplo, 8 de cada 10 muertos por atropello en vías interurbanas no llevaban puesto el chaleco reflectante. Vamos a ver cuáles son las infracciones más comunes y las más peligrosas que cometemos cuando vamos a pie. Según la Dirección General de Tráfico, peatón es toda persona que sin ser conductor transita a pie por la vía pública y que, al igual que ciclistas y motoristas, forma parte de los colectivos vulnerables. En 2018, el 21% de los fallecidos en accidentes de tráfico fueron peatones. De ellos, 149 perdieron la vida en carretera, mientras que 237 lo hicieron en vías urbanas. Cuando crucemos por una calle debemos hacerlo por los pasos habilitados y fijarnos que no viene ningún vehículo. Si cruzamos por un sitio por donde no deben, cosa que han hecho 1 de cada 3 peatones fallecidos por accidentes de tráfico, tendremos un problema y un riesgo. Tenemos que esperar a que el vehículo se detenga y una vez que estemos cruzando por el paso de peatones, hacerlo siempre por la zona más alejada por donde circulan los vehículos, porque en el caso de que se produzca una posible colisión por alcance por un vehículo que frena repentinamente y no le da tiempo al de atrás, vamos a tener un espacio de seguridad. Aunque el semáforo esté en verde para el peatón, es aconsejable estar atentos a la hora de cruzar. Una vez que se pone en verde para cruzar, esperarnos a que los vehículos se detengan para evitar esos riesgos de vehículos que se pueden saltar el semáforo y nosotros intentar cruzar. Es básico el que siempre que hagamos cualquier tipo de maniobra, cruzar un paso de peatones o un semáforo, lo hagamos sin utilizar cascos, sin hablar por el WhatsApp, cosa que el 90% de los peatones reconoce que hace. Y es muy importante que cuando lo hagamos de una forma ágil. Uno de los puntos más peligrosos para este colectivo son las vías interurbanas. En zona interurbana, lo que dice la normativa de tráfico es que tienen que hacerlo siempre por su izquierda para identificar al resto de vehículos que vienen y controlar esa situación. Pero es muy importante recordar a los peatones que cuando se producen en momentos de baja visibilidad, al amanecer, al atardecer, por la noche, tiene que llevar un elemento retroreflectante visible al menos a 150 metros o un dispositivo luminoso, porque, por desgracia, un riesgo muy importante que tienen los peatones se produce precisamente en esos momentos de poca visibilidad. Ningún usuario de la vía se libra de cumplir con sus obligaciones. El peatón tampoco. Si cruzamos por una zona no habilitada para cruzar un paso de peatones, por ejemplo, un peatón que cruza por en mitad de la vía sin respetarlo, puede ser una sanción leve de 80 euros. Si cruzamos cuando el semáforo está en rojo para los peatones, incumpliendo esa señalización luminosa, puede ser una sanción grave de hasta 200 euros. Pero es importante recordar a los peatones que cuando están involucrados en un accidente o en una infracción, también pueden ser requeridos para hacer un control de alcoholemia. Esto quizá no lo sabíamos al 100%, ¿eh? Que también podemos ser requeridos para controles de alcoholemia si estamos implicados en un accidente o que podemos ser sancionados hasta 200 euros por cometer infracciones. ¿Vale, chicos? Como peatón también puedes cometer algún tipo de infracción. Hay que moderar velocidad cuando nos acerquemos a peatones. ¿Qué quiere decir esto? Moderar, disminuir, frenar un poquito cuando nos acerquemos a peatones. Ok. Especialmente si el peatón es una persona mayor, niños o también invidentes. Tengo que moderar velocidad. Los accidentes que más víctimas producen en poblados son atropellos. Estos son los accidentes que más víctimas producen dentro de poblado. Tendremos que moderar velocidad, frenar, moderar velocidad cuando nos acerquemos a un autobús en una situación de parada. Este autobús está cogiendo o soltando pasajeros y los pasajeros peatones pueden bajar del autobús y cruzar por delante del autobús y nosotros no vernos a tiempo. Ya, Pepi, pero es que no tiene un paso para peatones. Ya, pero es que ya te estoy diciendo que la norma dicta que debes de moderar velocidad cuando nos acerquemos al autobús. ¿Por qué? Porque los peatones cometemos infracciones. Entonces, aunque ellos no gocen de prioridad, en caso de atropellos, que el peatón tenga más probabilidades de sobrevivir a ese atropello.
De ahí a que tengamos que moderar velocidad cuando nos acerquemos a un autobús en una situación de parada. ¿Todo bien? Vale. También deberemos de moderar velocidad cuando nos acerquemos a edificios con accesos inmediatos a la vía. Lo que quiere decir que las casas estén inmediatamente en la vía, la puerta de la casa. Porque tú como adulto sabes perfectamente que por ahí pasen vehículos, pero los niños desconocen las normas, ¿vale? Entonces un niño puede ir corriendo y tú atropellarle. Pues en caso de ese atropello, que el peatón tenga más probabilidades de sobrevivir. ¿Qué debo de hacer? Moderar velocidad. Hay que moderar la velocidad cuando nos acerquemos a un paso para peatones. Ojo, moderar velocidad. En ningún momento la DGT te dice, cada vez que te acercas a un paso para peatones, detente. No. Me dice que modere velocidad. ¿Para qué? Para en caso que tenga que detenerme, lo haga. ¿Vale? Porque ¿cuándo voy a detenerme? Cuando haya peatones cruzando o con intención de cruzar, para yo cederles el paso. Por lo tanto, ¿qué debo hacer cuando me encuentro un paso para peatones? Moderar la velocidad. ¿Cuándo voy a detenerme? Cuando haya peatones a los que yo tenga que cederles el paso. Los resaltos en pasos para peatones no están considerados obstáculos para la circulación. ¿Recordamos lo que era un resalto? Resalta sobre la vía y hace que modifiques tu velocidad. La marca vial les da preferencia a los peatones, ¿vale, chicos? Seguramente nos hemos visto en esta situación en la cual yo iba andando y el conductor me ha hecho señas con la mano para que cruce. Esto no se puede hacer. ¿Por qué? Porque yo no puedo darle la confianza al peatón para que cruce cuando no soy el único usuario que está en la vía. Somos más. Como somos más en la vía, yo no puedo pretender que todo el mundo actúe como yo. La telepatía no existe. Por lo tanto, yo no puedo hacer señales al peatón para que se confíe y cruce. Los peatones deben, y cuando digo deben, es un deber. ¿Qué debemos hacer como peatones? Comprobar antes de cruzar que la velocidad y trayectoria de los vehículos permiten hacer este cruce con total seguridad. Ya, Pepi, es que tengo preferencia. Claro que gozas de preferencia. Pero debes de comprobar porque nosotros también vamos a ser conductores. Y un día tonto o un día despistado lo puedes tener tú, lo puedo tener yo. Y si no te he visto, por mucho que tú me digas, es que gozo de preferencia, vale, sí, la preferencia tuya, pero te ha atropellado y te deja en silla de ruedas, ¿te merecía la pena? No. No te atropello con una mano, no te empujo con una mano, te golpeo con un vehículo, ¿vale? Que pesa hasta 1500, 200 de masa máxima autorizada. No es una tontería. ¿Es que tengo preferencia? Sí, claro que tienes preferencia. En caso de que te dejen en silla de ruedas, el seguro de él será responsable, pero ¿merecía la pena? Yo también. Por lo tanto, antes de cruzar, debo de tener en cuenta la trayectoria y velocidad. Yo muchas veces no os ha pasado que estáis andando y como peatón, paráis en el paso para peatones, veis el vehículo que viene más rápido de lo normal. Él te ve, frena y hace un ruidazo y todos los bultos que lleva en el coche se le va para adelante, todo se mueve. Porque no disminuye velocidad cuando se ha acercado un paso para peatones porque a lo mejor iba despistado hablando con el copiloto o los niños se están alborotando y no se han dado cuenta, pero te ve que tú estás ahí parado para cruzar, pero que no has cruzado. Y él hace todo lo posible para parar ante el paso para peatón. En este caso, ¿qué sería lo ideal? Que no pegues ese frenazo, que continúe la marcha. Y yo como peatón, yo verlo y entenderlo. Hoy por ti, mañana por mí. ¿Quién gozará de preferencia? El peatón. Por supuesto que goza de preferencia el peatón. Pero lo que yo necesito es que entendáis que a veces por circunstancias que no se nos puede escapar, porque somos personas y al igual que cruzamos por pasos inadecuados, sin que haya un paso para peatones, pues también se nos da muy bien despistarnos.
Ok, y confiarnos sobre todo cuando hacemos un trayecto todos los días. Ok, conducta de riesgo de los peatones, no cruzar por paso para peatones, pero es que encima, a ver si os sentís reflejados, cuando lo hacemos por el camino más largo, ¿a que sí? ¿A que nunca lo hacemos en línea recta? Bueno, pues a partir de ahora, si hacemos algo mal, intentarlo hacer siempre en línea recta. ¿Por qué? Porque vas a tardar menos, ¿vale? Bien. También conducta de riesgo de los peatones, aunque eso parezca una locura, en pueblos hay glorietas muy pequeñas y los peatones en vez de rodearla la cruzan. Esto está totalmente prohibido. No se pueden cruzar, se rodean por pasos de peatones. Y aquí, si no lo he estudiado, suelo caer. ¿Por qué? Porque cuando tú estás cambiando de dirección y hay peatones, animales o ciclos cruzando, debes de ceder el paso. Porque nosotros como peatones cruzamos por sitios inadecuados, pero antes de cruzar no voy diciendo cruzo, ya está. No, no, he mirado a derecha y a izquierda para ver si venía gente, ¿verdad? Un vehículo, hemos visto que no venía y ha dicho, por aquí voy a cruzar, porque el paso para peatones es como muy lejos. Cruzo por aquí. ¿Qué pasa? Que como peatón no he tenido en cuenta que un vehículo puede cambiar de dirección. Por eso, cuando hablábamos de la maniobra de cambio de dirección, ¿cómo debo hacerla? Con precaución. Teniendo en cuenta que no pone en peligro a otros usuarios. Ahora entendemos un poquito más las condiciones de esa maniobra que la vimos el jueves. Muy poquito, ¿verdad? Por lo tanto, aunque ellos no tengan un paso para peatón, cuando el vehículo está cambiando de dirección, ya sea a derechas o a izquierda, y se encuentra cruzando en la vía a peatones, animales o ciclos, ellos gozarán de preferencia. Debo de cederles el paso. También debo de cederle el paso cuando, chicos, cuando ellos vayan circulando por el arcén. También hay que ceder el paso a filas de escolares, tropas en formación y comitivas organizadas. Debo de cederles el paso. Vale, nos vamos ahora a la circulación de animales. Tendremos animales de tiro, animales de carga, animales de silla, rebaño y cabeza de ganado. Si existe una vía pecuaria, tendrán la obligación de utilizarla. Si existe esta vía, los animales tendrán la obligación de usarla. Estos animales irán conducidos por una persona mayor de edad, que va a dominar y controlar el rebaño en todo momento. Como es un conductor y tiene que hacerse cargo de estos animales, el conductor deberá ser mayor de 18 años. Recuerda que está totalmente prohibido que estos vehículos o animales, vehículos de tracción animal o animales de silla, circulen por autopistas, autovías. Se prohíbe dejar los animales sin custodia en cualquier clase de vías o en sus inmediaciones, cerca de ellas, sin custodia. Los conductores, al aproximarse a animales que pueden invadir la vía, deben extremar precauciones y moderar velocidad. No hay que hacer señales acústicas acerca de los animales para no espantarlos. Separarse lo máximo al cruzarse con animales. Si voy a hacer un adelantamiento, recordad que en este caso sería 1,5 metros de separación. Vale, aquí tengo la señal de sitio frecuentado por animales domésticos, pero abajo como trae un panel complementario que indica cañada. Cuando tenemos cañadas debidamente señalizadas, lo que quiere decir que trae el nombre de cañada, ellos gozarán de preferencia. Recuerda, si tú vas a girar, cambio de dirección y me encuentro a peatones, animales o ciclistas cruzando, ellos gozarán de preferencia. Venga, resumen, chicos, animales. Si hay animales, hay que moderar velocidad y extremar precauciones. Los animales solo tendrán preferencia en las cañadas debidamente señalizadas.
Cuando vayan por el arcén y tienes que atravesarlo. Y cuando estén cruzando y tú giras con tu vehículo. Ok. Ahora bien, si yo me encuentro esa señal sin pañal, igualmente no voy a atropellar a nadie. ¿Vale? Esto significará, en caso de atropellos a un animal, quién tendría preferencia para costes legales. ¿Vale? Pero tenga o no tenga preferencia, yo no voy a atropellar a nadie. ¿Vale? Ya sea a peatones como a animales, ¿vale? Bueno, venga, os pongo el pequeño resumen del día de hoy. Pequeño resumen, ¿qué tal vemos todo? Bien. ¿Todo clarísimo, chicos? ¿Sí? Bueno, pues hasta aquí la clase de hoy. Recuerda que hemos empezado la semana. Esta semana terminamos lo que son los temas. Por lo tanto, esta semana terminamos lo que es el bloque número 1, bloque número 2 y bloque número 3. Pero no será hoy, será el jueves, el último día de clase. Chicos, que paséis muy buena mañana y volvemos a las 5 menos cuarto, como siempre, con más y mejor. Un beso. Hasta luego. Yes.